Una isla hay luego del agitado mar delante de Egipto. Faros la llaman, le dijo en sueños un sabio de blancos cabellos, Alejandro. Según supone el historiador griego Plutarco, esta fue la manera elegida por el poeta Homero de recordarle al estratega macedonio unos versos de la Odisea y de indicar el lugar donde debía situarse la capital de su imperio. Así, mediante un hecho lleno de magia, se narra la fundación de la primera y la más célebre de las urbes que llevarían el nombre de Alejandría, situado en la desembocadura del Nilo, en territorio especialmente propicio por su posición estratégica. A pesar de que Alejandro el Grande no pudo disfrutar de la belleza de su ciudad debido a su prematura muerte, su sucesor, el rey Ptolomeo, convirtió a Alejandría en la cúspide de la civilización en la antigüedad, donde a través de la gran biblioteca y el faro de faros se iluminaba el camino de la humanidad hacia el conocimiento y la razón, convirtiéndose esta en una de las épocas doradas de la civilización humana. Lamentablemente, nada dura para siempre, y el baluarte de la ciencia y la sabiduría de la antigüedad fue destruido, pasando así a una de las edades más oscuras de la historia. En este video hablaremos de la verdadera historia de esta biblioteca y cómo y por qué fue destruida, además del posible conocimiento milenario que se perdió para siempre. Acompáñame en este interesante viaje. Ptolomeo I había sido uno de los mejores generales de Alejandro. Inició en Egipto una dinastía griega de sangre a finales del siglo IV a.C., de la cual la reina más famosa de Egipto, Cleopatra, sería su último soberano. Ptolomeo fundó en Alejandría la biblioteca y ordenó la construcción del faro, la cual sería una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A su vez, en Alejandría se construiría la institución de las Musas, la cual contaba con 13 salas de conferencias con capacidad de albergar hasta 5.000 estudiantes, considerándose como la primera universidad de la historia. La Biblioteca de Alejandría se establecería en el año 297 a.C., conociéndose como Biblioteca Madre, ya que esta no sería la única biblioteca que se construiría en esta ciudad. 50 años más tarde se construyó una segunda biblioteca, la cual se conocería como Biblioteca Hija. La idea de los primeros alejandrinos fue que la biblioteca contara con una copia de todas las obras escritas en griego, pero pronto se pensó que era mejor adquirir una copia de toda obra de interés escrita en cualquier idioma. Por último, se abandonó el concepto mismo de obra de interés para tratar de alcanzar la universalidad, o sea, conseguir un ejemplar de toda obra existente. Así, la biblioteca madre y la biblioteca hija engrandecieron su caudal principalmente con la confiscación de cuanto manuscrito se encontrara a bordo de todo navío que llegaba al puerto de Alejandría, devolviéndose tan solo una copia de este. Estas medidas llevaron a que la Biblioteca de Alejandría se convirtiera en la primera biblioteca universal de la historia, llegando a poseer en sus estantes hasta 700.000 rollos de una gran cantidad de temáticas, como matemáticas, filosofía, medicina, esoterismo y ocultismo. Todo este ambiente cultural y científico llevó a Alejandría a ser cuna de grandes sabios como Aristarco de Samos, el primer científico que se conozca que propone el modelo heliocéntrico, colocando el Sol y no la Tierra en el centro del universo conocido. Euclides, el gran matemático que sentó las bases de la geometría de los siguientes 23 siglos. A Hiparco de Nicea, junto a Claudio de Ptolomeo, el astrónomo más importante de la antigüedad, que fue además director de la biblioteca. A Herón el Viejo, que escribió varios libros de mecánica y fue creador de numerosos inventos como la diopra, el odómetro y la eolípila, la primera máquina térmica de la historia, precursora de la máquina de vapor. A Claudio Ptolomeo, que fundó la cartografía, impulsó la astronomía y escribió obras como Almagesto, Geografía y Gran Sintaxis. Y a Claudio Galeno de Pérgamo, el célebre erudito que escribió los primeros tratados de medicina. Su obra heredera de las teorías de Hipócrates y Aristóteles perduró como fuente del saber médico hasta mediados del siglo XVII, y su nombre quedó como sinónimo de médico. Entre los años 88 y 44 a.C., la República de Roma estaba sumida en guerras civiles.
Las más furiosas batallas se sucedieron entre el 49 y 46 a.C. entre los generales Seneo Pompeyo y Julio César. Mientras tanto, en Egipto, la dinastía tolemaica había caído en una degradación total. Hacia el año 51 a.C., el trono estaba ocupado por una reina de tan solo 17 años, la cual se llamaba Cleopatra. Cuando César llegó a Alejandría con 4.000 hombres en persecución de Pompeyo en octubre del año 48 a.C., fue sitiado durante el invierno boreal por los alejandrinos hasta que fue rescatado en marzo del año 47 a.C. por dos legiones procedentes de Asia Menor. A pesar de que César era considerado el amo del mundo y la propia Cleopatra y sus hermanos lo favorecían, luego de que el hechizo de su llegada se desvaneciera, los alejandrinos, conscientes de que el general latino se había adelantado a sus legiones y disponía de escasas fuerzas, iniciaron una resistencia desesperada conducidos por el general Aquilas, que disponía de un ejército de 20.000 soldados. Intentaron aniquilarlo antes de que llegasen sus refuerzos. Atacado César por todos sus flancos, se atrincheró en el palacio de Cleopatra, resuelto a combatir hasta las últimas consecuencias. El asedio estaba triunfando en tierra, pero fracasando en el mar, cuando César bajó inesperadamente por los muelles del puerto oriental e incendió la flota alejandrina, más de 72 naves. Las llamas se extendieron al museo y a la biblioteca, y fue destruida por el fuego. Las llamas que se extendieron desde la flota surta, en el gran puerto de los muelles y edificios portuarios destruyeron un gran número de libros que se encontraban allí, ya fuese en espera de su entrega a la biblioteca o de su exportación a ultramar. Según algunos historiadores, más de 40.000 rollos fueron destruidos en este incendio debido a la batalla, y a pesar de estos graves sucesos, la biblioteca siguió funcionando y se convirtió en pieza fundamental de la administración colonial romana. Pero sería en el siglo III después de Cristo, cuando la crisis inevitable que comenzó a resquebrajar los cimientos del Imperio Romano comenzó a extenderse sobre la hasta entonces apacible vida alejandrina. En el año 215, el Caracalla, emperador entre el 211 y 217, un feroz asesino durante su corta existencia, mandó a reprimir una rebelión matando a miles de jóvenes en las calles de Alejandría y destruyendo parcialmente el emblemático museo. En el año 272 se destruyó completamente el Bruchion, donde se produjo una masacre, y hacia el final de ese ciclo otra rebelión fue sofocada a sangre y fuego por el emperador Diocleciano. Muchos alejandrinos fueron brutalmente asesinados. Después de esta depredación romana, el material salvado de la biblioteca madre sería trasladado al edificio del Serapeum, en el sur de la ciudad, e integrado a la biblioteca hija. Durante el siglo IV después de Cristo, luego de la proclamación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, la seguridad de los santuarios griegos comenzó a ser amenazada. Los viejos cristianos de la Tebaida y los prosélitos odiaban la biblioteca porque esta era a sus ojos la ciudadela de la incredulidad, el último reducto de las ciencias paganas. Por esa época parecía impensable que un siglo antes allí hubiera estudiado y formado cientos de discípulos y un filósofo racional y al mismo tiempo muy espiritual como Plotino, fundador del neoplatonismo. La situación se tornó particularmente crítica durante el reinado de Teodosio I, el emperador que no aceptó tomar el título de pontífice máximo y que trató de acabar con las antiguas creencias. Por orden de Teófilo, obispo monofista de Alejandría, que había peticionado y conseguido un decreto imperial, el Serapeum, el complejo que contenía la preciosa biblioteca y otras dependencias, fue destruido y saqueado. Tras el edicto del emperador Teodosio I en el año 391, mandando cerrar los templos paganos, esta magnífica biblioteca hija pereció a manos de los cristianos en el 391, fecha de la violenta destrucción e incendio del Serapeum alejandrino. Las llamas arrasaron allí la última y fabulosa biblioteca de la antigüedad. En la película Ágora de 2009, basada en la biografía de la filósofa y científica alejandrina Hipatia, ilustra con realismo y veracidad los momentos en los que la biblioteca hija es destruida por los fanáticos cristianos que respondían a Teófilo y a su sobrino Cirilo, este último mejor conocido como San Cirilo, el cual sería el instigador del asesinato de Hipatia. La desaparición
significó la pérdida de aproximadamente el 80% de la ciencia y la civilización greco-helenística, además de los legados importantísimos de culturas asiáticas y africanas, lo cual se tradujo en el estancamiento del progreso científico durante más de 400 años, hasta que felizmente sería reactivado durante la Edad de Oro del Islam por sabios de la talla de Ar-Razi, Al-Batani, Al-Farabi, Avicena, Al-Bairuni, Haytham, Averroes y tantos otros. Todo esto confirma que fue imposible que los árabes quemaran la biblioteca en el 642 después de Cristo, como se dice tradicionalmente, por la sencilla razón de que hace 250 años no existía, ya que había sido destruida por los fanáticos cristianos que asesinaron a Hipatia, la mujer más lúcida de la antigüedad. A pesar de todo esto, hay teorías más alternativas que cuentan que la mayor parte de los libros saqueados de la Gran Biblioteca de Alejandría fueron llevados a Roma, a la Biblioteca del Vaticano, de donde aún se encuentran, y que todo el conocimiento ancestral de culturas antiguas es escondido para una mejor manipulación de las personas por esta religión, ya que probablemente muchos de estos libros romperían con un sinfín de creencias y nos llevarían a conectarnos con la verdad, con el verdadero Dios que se halla en cada uno de nosotros. Muchas gracias por ver este video, espero que realmente les haya gustado. Déjenme en los comentarios de qué tema les gustaría que hablara en los próximos videos y no olvides suscribirte para que más videos como este puedan ser vistos. Hasta luego.